Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, el poder de las sombras, de Lauren Kate. Capítulo 8. 11 días. Para thegraphics@aol.com de lucindap44@gmail.com. Fecha lunes 15 de noviembre 9:45. Asunto: resistiendo. Queridos mamá y papá, siento no haberles escrito antes. En la escuela hay mucho que hacer, pero he tenido muy buenas experiencias. De momento, mi asignatura favorita es la de humanidades. Ahora hago un trabajo para subir notas que está llevando mucho tiempo. Espero poder verlos pronto. Gracias por ser unos padres tan fabulosos. Creo que no se los he dicho suficientes veces. Los quiero. Lucy. Lucy dio clic en enviar en el portátil y rápidamente cambió a la presentación en línea que Francesca estaba dando en clase. Todavía no se había acostumbrado a estar en una escuela en la que disponían de computadoras y conexiones inalámbricas a internet en medio de la clase. En Espada y Cruz había 7 ordenadores para los alumnos y todos se encontraban en la biblioteca. Aún en el caso de disponer de la contraseña encriptada de acceso a la web, la mayoría de los sitios estaban bloqueados, excepto unos pocos de carácter académico. El email a sus padres le había escrito movida por un sentimiento de culpa. La noche anterior había tenido la extraña sensación de que el mero hecho de acercarse en coche a la comunidad de jubilados del monte Shasta había sido una deslealtad respecto a sus padres verdaderos, los que la habían criado en esta vida. Claro que, en cierto modo, esos otros padres también eran reales. Sin embargo, la idea seguía siendo demasiado reciente y nueva como para que Lucy pudiera asumirla. Shelby al final no se había enfadado ni una décima parte de lo que podía haberlo hecho por acompañarla en coche todo ese camino para nada. En vez de eso, salió disparada con el Mercedes y condujo hasta una hamburguesería de la calle In and Out, donde compró un par de bocadillos de queso asados a la parrilla con salsa especial. No le des más vueltas, dijo Shelby limpiándose los labios con una servilleta. ¿Tú sabes cuántos ataques de ansiedad me han provocado mi maldita familia? Créeme, soy la única persona en el mundo que se criticaría por eso. En ese instante, Lucy recorrió la clase con la vista, vio a Shelby y se sintió enormemente agradecida hacia aquella chica que, una semana antes, la había aterrado. Shelby llevaba la espesa cabellera rubia hacia atrás cogida con una diadema de paño y tomaba apuntes de las explicaciones de Francesca con diligencia. Todas las pantallas que Lucy alcanzaba a ver con su visión periférica mostraban la presentación en PowerPoint de color azul y dorado que Francesca hacía avanzar a velocidad de tortuga. Incluso la de Dawn, la chica, ese día tenía un aspecto especialmente alegre, con un vestido de punto de color rosa chillón y una cola alta. ¿Se había recuperado ya por completo de lo ocurrido en el yate? ¿O acaso disimulaba el terror que sin duda había sentido y que tal vez sentía todavía? Lucy volvió la vista hacia la pantalla de Ronald e hizo una mueca de disgusto. No le sorprendía que se hubiera mantenido prácticamente invisible desde su llegada a la escuela de la costa, pero ahora que por fin había aparecido en clase, le desagradaba ver a su antiguo compañero de reformatorio actuar
y acatar las normas. Por lo menos Roland no parecía especialmente interesado en la clase que llevaba por título Oportunidades laborales para Rephilim. Tu habilidad especial te puede dar alas. De hecho, la expresión de la cara del chico era más de decepción que de otra cosa. Tenía los labios fruncidos. Y no dejaba de negar con la cabeza. Igualmente, resultaba extraño que cada vez que Francesca establecía contacto visual con los alumnos, pasara por alto a Roland. Lucy desplegó la ventana de chat de la clase para ver si Roland estaba conectado. Aquella herramienta estaba pensada para que los estudiantes intercambiaran preguntas, pero las preguntas que Lucy tenía para Roland no se referían al tema tratado en clase. Él sabía algo más de lo que había dejado entrever el otro día, que seguro tenía que ver con Daniel. También quería preguntarle dónde se había metido el sábado y si había oído hablar de la caída por la borda de Don. Pero Roland no estaba conectado. La única persona de la clase que estaba conectada al chat era Miles. Un cuadro de texto con su nombre escrito en él asomó en su pantalla. Hola, hola. Incluso le oía reírse por lo bajo. Resultaba entrañable que disfrutara tanto con sus propios chistes. Era exactamente la relación divertida y burlona que a ella le hubiera gustado tener con Daniel, si no fuera porque él se pasaba el rato rumiando y porque no estaba allí. Pero no estaba, contestó. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Ahora empieza a salir el sol, escribió él todavía con una sonrisa. Oye, ¿qué hiciste anoche? Pasé por tu habitación para ver si querías cenar conmigo. Lucy levantó la vista del ordenador y la volvió hacia Miles. La expresión de sus ojos de color azul intenso parecía tan sincera que de pronto sintió la urgencia de contarle todo lo que le había ocurrido. Él había estado fabuloso el otro día escuchándola acerca de su experiencia en Espada y Cruz, pero esa pregunta no se podía responder vía chat, aunque le habría gustado mucho explicárselo. Tampoco sabía si debía hablar de ello. Incluso, incluir a Shelby en su plan era secreto. Era un modo de buscarse problemas con Steven y Francesca. La expresión de Miles pasó de su sonrisa despreocupada habitual a un cierto bochorno. Cuando se dio cuenta, Lucy se sintió mal. A la vez que se sorprendía ligeramente por la reacción de él, Francesca apagó el proyector. Al doblar los brazos sobre el pecho, las mangas de seda rosa de su camiseta asomaron bajo su torera de cuero. Por primera vez Lucy se dio cuenta de lo alejado que estaba Steven, sentado en la repisa de la ventana situada en el rincón oeste del aula. Apenas había dicho nada todo el día. Vamos a ver ahora si han puesto atención, dijo Francesca, sonriendo abiertamente a sus alumnos. ¿Por qué no se ponen por parejas y fingen que se entrevistan uno al otro? Al oír que sus compañeros se levantaban de las sillas, Lucy rezongó inmediatamente. De hecho, no había prestado la menor atención a nada de lo que Francesca había explicado y no tenía ni idea de en qué consistía el ejercicio. Por otro lado, ella participaba de forma provisional en el plan de estudios de la Nephilim. ¿Acaso era demasiado pedir a sus profesores que se acordaran de vez en cuando de que no era igual que el resto de sus compañeros? Con un golpecito en la pantalla de su ordenador, Miles llamó la atención a Lucy sobre el mensaje que le había escrito. ¿Quieres venir conmigo? En ese instante apareció Shelby. Propongo hacer de la CIA o de Médicos Sin Fronteras, dijo Shelby, haciéndole un gesto a Miles para que se le cediera el pupitre junto a Lucy, pero él
no se movió de su sitio. No pienso solicitar ni de broma una plaza para ser higienista dental. Lucy miró alternativamente a Shelby y a Miles. Los dos parecían sentirse dueños de ella, y ella no se había dado cuenta hasta entonces. En realidad, Lucy quería ser de pareja de Miles, porque no había estado con él desde el sábado. En cierto modo, lo había hecho de menos como amigo. Del tipo de vamos a tomar un café y no del plan pasemos para la playa al atardecer y tú me sonríes con esos ojos azules tuyos tan increíbles. Desde que salía con Daniel no pensaba en otros chicos y para nada era de las que se sonrojaban en medio de la clase recordándose a sí mismas que no pensaban en otros chicos. ¿Va todo bien por aquí? Steven puso una mano bronceada en el pupitre de Lucy y la invitó a hablar con una mirada. Lucy, sin embargo, seguía sintiéndose tan cohibida y nerviosa ante él por lo que les había dicho a ella y a Don en el bote salvavidas que ni siquiera había sacado el tema con Don. «Todo va muy bien», respondió Shelby, que cogió a Lucy del brazo y se la llevó hacia la terraza, donde algunos estudiantes estaban ya distribuidos en parejas y ensayando sus entrevistas. Lucy y yo íbamos a hablar de nuestros currículums. Francesca se asomó por detrás de Steven. «Miles», dijo, «Jasmine aún no tiene pareja. Si pudieras acercarte un pupitre a su lado». 2 mesas más abajo, Jasmine decía, «Don y yo no nos poníamos de acuerdo sobre quién hacía de actriz indie y quién era». Su voz cayó unos cuantos tonos. «El director de casting y me ha dejado por Roland». Miles parecía decepcionado. «¿Director de casting?», farfulló. «¿Por fin he encontrado mi vocación?». Lucy le vio dirigirse hacia su nueva pareja. Aclarada la situación, Francesca se llevó a Steven de vuelta a la parte delantera del aula. Aunque Steven iba detrás de Francesca, Lucy notó que aún la miraba. Volvió la vista con disimulo a su teléfono. Callie todavía no le había contestado. No era nada propio de ella, y Lucy se culpó a sí misma. Tal vez fuera mejor para ambas que Lucy guardara la distancia. Sería solo por pocos tiempos. Siguió a Shelby afuera y se entraron en el banco de madera que había dando la terraza de curva. Aunque el sol lucía con intensidad bajo el cielo despejado, el único sitio de la terraza que no estaba repleto de estudiantes era bajo la sombra de un secuoya muy alto. Lucy apartó los blancos con la mano, una capa de hojas circulares de color verde pálido, y se subió un poco más la cremallera del suéter. «Realmente estuviste fantástica anoche», dijo en voz baja. «Yo me quedé aterrada». «Lo sé», Shelby se echó de reír. Parecías, puso cara de zombie tembleque. «Venga, dame un respiro». Fue duro, la única oportunidad que tenía de saber algo de mi pasado y va y me quedó totalmente paralizada. «Ustedes los del sur y su sentimiento de culpa». Shelby se encogió de hombros tranquilamente. «Date un respiro. Estoy segura de que encontrarás muchos más familiares en el lugar de donde venían esos 2 vejetes. Incluso puede que alguno no esté tan a las puertas de la muerte». Antes de que el rostro de Lucy se desmoronara, Shelby añadió: «Lo que digo es que si alguna vez tienes ganas de seguir la pista de algún otro pariente, no tienes que decírmelo. Es raro, pero me caes bien».
Lucy. Shelby susurró. De pronto apretó los labios. No te muevas. Al otro lado de la terraza, la anunciadora más grande y atroz que Lucy había visto en su vida cobró forma bajo la sombra alargada de la enorme secuoya. Lentamente, siguiendo con la mitad de Lucy, Shelby bajó la vista en el suelo. La anunciadora utilizaba la sombra del árbol para camuflarse. Había partes de ella que se dejaban ver. Al otro lado de la terraza, la anunciadora más grande y atroz que Lucy había visto en su vida cobró forma bajo la sombra alargada de la enorme secuoya. Lentamente siguió la mirada de Lucy. Shelby bajó la vista al suelo. La anunciadora utilizaba la sombra del árbol para camuflarse. Había partes de ella que no dejaban de moverse. Parece nauseabunda, irascible o no sé qué, comentó Shelby, torciendo el gesto. ¿No te parece que tiene algo malo? Lucy tenía la mirada posada en la escalera, que llevaba hasta la planta baja del pabellón. Debajo de ellas había un montón de soportes de madera sin pintar que apuntaban la terraza. Si Lucy conseguía hacerse con la sombra, Shelby se podría reunir con ella debajo de la terraza sin que nadie se diera cuenta de nada. Ayudaría a Lucy a vislumbrar el mensaje, y luego las dos volverían arriba para reunirse de nuevo a la clase. No puedes estar pensando lo que creo que estás pensando, dijo Shelby. ¿Verdad que no? Vigila un momento, contestó Lucy. Estate preparada cuando te llame. Lucy bajó unos escalones hasta que la cabeza le quedó justo a la altura de la terraza, donde los demás estudiantes seguían ocupados con sus entrevistas. Shelby estaba de espaldas a Lucy. Si alguien notaba que Lucy se había marchado, ella haría una señal. En la esquina, Lucy oyó como Don charlaba improvisando con Roland. ¿Sabe? Me quedé de piedra cuando fui nominada por el Globo del Oro. Lucy volvió a mirar la mancha oscura que yacía en el césped, sin poder evitar preguntarse antes si ya los demás la habrían visto, pero ahora no tenía tiempo para perder preocupándose por ello. La anunciadora se hallaba a unos 3 metros cerca de la terraza, a pesar de lo cual Lucy quedaba resguardada en las miradas de los demás alumnos. Dirigirse indirectamente hacia ella había resultado demasiado corto. La intentaría obligar a levantarse del suelo y lo invitaría a dirigirse hacia ella sin utilizar las manos, si bien no tenía ni idea de cómo hacerlo. En ese momento notó la presencia de alguien apoyándola del otro lado de la secuoya, oculto de la vista de los habitantes de la tierra. Cam fumaba un cigarrillo, lentamente, tratando para él, sí, como si teniendo en cuenta que estaba totalmente ensangrentado. Tenía el pelo apelmazado en la frente y los brazos llenos de rasguños y moretones. Su camiseta estaba mojada y manchada de sudor, y los vaqueros salpicados. Tenía un aspecto desagradablemente sucio, como si acabara de salir de una pelea. Si no fuera porque allí no había rastros de nada, solo estaba Cam. Él le guiñó un ojo. ¿Qué haces aquí?, susurró ella. ¿Qué has hecho? La cabeza le daba vueltas a causa del hedor desagradable que emanaba de su ropa ensangrentada. Salvarte la vida de nuevo. ¿Cuántos llevamos?
Tiró la ceniza del cigarrillo. Hoy eran secuaces de la señorita Sofía, y la verdad es que no puedo decir que no me lo haya pasado bien. Eran unos monstruos sangrientos. También van por ti, ya sabes. Se ha corrido la voz de que andas por la zona y que te gusta pasear por el bosque sombrío sin compañía, apuntó. ¿Y lo has matado sin más? Lucy estaba horrorizada. Levantó la vista hacia la terraza para comprobar si Shelby o alguien podía verlos. En efecto, un par de ellos, justo ahora, con estas manos. Cam le mostró las palmas recubiertas de una masa roja y pegajosa que ella no deseaba ver. La verdad es que el bosque es bonito, Lucy, pero también está repleto de seres que te quieren ver muerta, así que hazme un favor. No estoy dispuesta a hacerte ningún favor. Todo lo que tenga que ver contigo me da asco. Está bien. Cam le dirigió una mirada de fastidio. Entonces hazlo por Grigori y no te metas en problemas. No te muevas del campus. Lanzó el cigarrillo al césped, echó atrás los hombros y desplegó las alas. No puedo estar siempre vigilándote, Lucy, y Dios sabe que Grigori tampoco. Las alas de Cam eran altas y estrechas, y le sobresalían por detrás de los hombros, brillantes, doradas y salpicadas con franjas negras. Le habría gustado que le repugnasen, pero no era el caso. Igual que las de Steven, las alas de Cam tenían una forma irregular, áspera, y también parecían haber sobresalido de toda una vida de luchas. Las franjas negras daban una cálida oscuridad y sensual a las alas de Cam. Había olvidado lo atractivo que ellas eran. Pero no. Ella detestaba todo lo que tuviera que ver con Cam, y así sería siempre. Cam sacudió las alas y alzó los pies del suelo. Su aletreo extraordinariamente ruidoso provocó un remolino de aire que levantó las hojas del suelo. Gracias, dijo Lucy, sin más antes de que él se deslizara por debajo de la terraza y desapareciera entre las sombras del bosque. ¿Acaso Cam era el encargado de su protección? ¿Dónde estaba Daniel? ¿La escuela de la costa no era segura? Al paso de Cam, la anunciadora que había llevado a Lucy a bajar las escaleras se separó en espiral de su sombra como un pequeño remolino negro. Se fue aproximando cada vez más. Finalmente, quedó suspendida en el aire justo por encima de la cabeza de Lucy. Shelby, susurró esta. Baja. Shelby volvió la mirada hacia Lucy y hacia la anunciadora, que oscilaba en forma de ciclo sobre ella. ¿Cómo has tardado tanto?, preguntó bajando apresuradamente por la escalera justo a tiempo para ver cómo aquella enorme anunciadora se desplomaba en brazos de Lucy. Lucy gritó, pero por suerte Shelby le puso una mano en la boca. Gracias, dijo Lucy, con la voz amortiguada por sus dedos. Las chicas seguían acurrucadas a 3 escalones de la terraza, a la vista de cualquiera que se encaminara hacia el lado sombreado. Lucy no podía estirar las rodillas por el peso de la sombra. Era la más pesada que había tocado nunca, y la que tenía el tacto más frío. No era tan negra como las demás, sino que tenía un tono desagradablemente grisáceo. Algunas partes de ella todavía se agitaban y se encendían como relámpagos de una tormenta lejana. No me da buena espina, dijo Shelby. Vamos, susurró Lucy. Yo la he invocado. Te toca vislumbrarla. ¿Qué me toca? ¿Quién ha hablado aquí de turnos? Eres tú la que me ha arrastrado hasta aquí.
Shelby sacudió las manos como si lo último que quisiera hacer en la tierra fuera tocar el monstruo que Lucy sostenía en brazos. Sé que dije que te ayudaría a seguir la pista de tu familia, pero me parece que el familiar que hay ahí no es de los que queramos conocer. Shelby, por favor, suplicó Lucy gimiendo por el peso, el frío y la repugnancia que le producía la sombra. No soy Nephilim. Si no me ayudas, no podría hacerlo. ¿Se puede saber qué has propuesto? Se oyó una voz a sus espaldas, desde lo alto de la escalera. Steven tenía las manos apoyadas en el pasamanos y la mirada clavada en las chicas. De pie en lo alto, parecía más corpulento que en la clase, como si hubiera doblado su tamaño. Sus ojos de intenso color castaño tenían una expresión de enojo, pero Lucy notó el calor que irradiaban y se asustó. Incluso, la anunciadora que tenía en los brazos tembló y se retorció. Se asustaron tanto que gritaron. El ruido hizo que la sombra saliera despedida de los brazos de Lucy tan rápido que no pudo detenerla y dejó tras de sí un rastro gélido y nauseabundo. A lo lejos sonó una campana. Lucy vio cómo todos los demás iban hacia la cantina para almorzar. Miles asomó la cabeza por la barandilla y vio a Lucy, pero tras observar la expresión airada de Steve, se marchó sorprendido. Lucy, dijo Steven, con más educación de la que ella esperaba. ¿Te importaría venir a hablar conmigo después de clase? Cuando levantó las manos de la barandilla, dejó ver que la madera debajo estaba chamuscada. Steven abrió las puertas antes de que Lucy llamara. Llevaba la camisa gris un poco arrugada y tenía la corbata negra de piques resuelta de cuello. Con todo, había recuperado su apariencia serena, lo cual suponía todo un esfuerzo para un demonio, como había podido constatar Lucy. Steven le limpió las gafas con un pañuelo de monograma y le hizo pasar. Pasa, por favor. El despacho no era grande, pero sí lo bastante amplio para albergar un escritorio grande de color negro y 3 estanterías altas negras, abarrotadas con cientos de libros manidos. En cualquier caso, resultaba cómodo e incluso acogedor. Ni remotamente preciso a lo que Lucy había imaginado que podía ser el despacho de un demonio. En el centro había una alfombra persa. El amplio ventanal estaba orientado al este, en dirección a las secuoyas. A esa hora, a la caída de la tarde, el bosque tenía un tono etéreo, casi de color azul lavanda. Steven tomó un asiento en una silla granate e invitó con un gesto a Lucy a sentarse en otra. Ella contempló las obras de arte enmarcadas que llenaban hasta el último centímetro de pared desocupada. La mayoría eran retratos en distintos grados de detalle. Lucy reconoció algunos bocetos del propio Steven y varios retratos favorecedores de Francesca. Lucy tomó aire y se preguntó cómo empezar. Siento haber invocado a esa anunciadora. Lucy, ¿le has contado a alguien lo ocurrido con Don en el agua? No, me dijiste que no lo hiciera. ¿Se lo has contado a Shelby o a Miles? No se lo he contado a nadie. Él reflexionó un instante. ¿Por qué llamaste sombras a las anunciadoras el otro día en el barco? Se me escapó. Cuando era pequeña siempre formaban parte de la sombra. Se separaban de ellas y se me acercaban, en el modo en que las llamaba antes de saber qué eran. Lucy se encogió de hombros. De hecho, es una estupidez. No es una estupidez.
Steven se puso de pie y se acercó a la estantería más alejada, de la que sacó un libro grueso con la encubierta roja polvorienta y lo colocó sobre la mesa. Se leía La República, Platón. Steven lo abrió para la página exacta que buscaba y giró el libro hacia Lucy. En él se veía una ilustración de un grupo de hombres después de una caverna, encadenados entre ellos y la cara a la pared. Por detrás había una hoguera ardiendo. Los hombres señalaban las sombras que proyectaban contra la pared otro grupo de hombres que andaban en sus espaldas. Bajo la imagen se leía La alegoría de la caverna. ¿Qué es esto?, preguntó Lucy. Su conocimiento sobre el Platón empezaba y terminaba en que era amigo de Sócrates. Es la prueba de que el nombre que das a la anunciadora es muy apropiado. Steven señaló la ilustración. Imagina que estos hombres se pasan la vida viendo solo las sombras en la pared. Ellos interpretaron al mundo lo que en él ocurre a partir de ellas, sin ver siquiera qué es lo que arroja esas sombras. No comprenderían que lo que ven son, de hecho, sombras. Lucy contempló al segundo grupo de hombres que estaba justo detrás del dedo de Steven. Así que no pueden darse la vuelta ni ver jamás a la gente y las cosas que creen de las sombras. Exacto. Y como no pueden ver lo que realmente arroja las sombras, suponen que lo que ven las sombras de la pared es la realidad. No tienes ni idea de que solo son meras representaciones y distorsiones de algo más real. Hizo una pausa. ¿Entiendes por qué te digo todo esto? Lucy negó con la cabeza. ¿Quieres que deje de manipular a las anunciadoras? Steven cerró el libro de golpe y se fue hacia el otro lado de la estación. A Lucy le parecían como si en cierto modo le hubiera decepcionado. No. Y no quiero que dejes de manipular a las anunciadoras. Aunque tengo que pedirte que lo hagas, debes entender que te enfrentas a la próxima vez que invoques a una. Las anunciadoras son sombras de sucesos pasados. Pueden ser útiles, pero también pueden contener distorsiones engañosas y, en ocasiones, pueden resultar peligrosas. Hay que aprender muchas cosas. Una técnica limpia y segura para invocarlas, y una vez afinado tu talento, es posible filtrar el ruido de la anunciadora y su mensaje se pueda oír claramente a la vez. ¿Quieres decir ese zumbido? ¿Hay algún modo de oír a través de él? No importa. Steven se volvió y hundió las manos en los bolsillos. ¿Qué pretendían Shelby y tú hoy? Lucy se ruborizó y se sintió incómoda. Aquella reunión no se estaba desarrollando como había esperado. Pensaba que la castigaría diciéndole recogiera basura. Intentábamos averiguar más cosas de mi familia. Logró contestar al fin, por suerte. Steven no parecía tener idea de que antes había visto a Cam. Bueno, en realidad, debería decir mis familias. ¿Eso es todo? ¿Estoy metida en un lío? ¿No hacía nada más? ¿Qué otra cosa podía hacer? Se le pasó por la cabeza que tal vez Steven pensaba que había intentado contactar a Daniel, enviarle un mensaje o alguna cosa, como si ella supiera cómo. Invoca a una hora, dijo Steven, abriendo la ventana. Había anochecido y a Lucy el estómago le decía que la mayoría de los alumnos estarían cenando en ese momento. No
No sé si sabré. Los ojos de Steven habían adoptado una expresión más cálida. Mira, invocar a las anunciadoras es como pedir una especie de deseo, pero no es que deseamos nada material. Son más bien las ansias de entender mejor el mundo, nuestra función en él y lo que va a hacer de nosotros en el futuro. Lucy pensó de inmediato en Daniel y en lo que ella quería para su relación, y no le pareció que tuviera un papel decisivo en su futuro, y quería tenerlo. ¿Acaso no era ese el motivo por el que había logrado invocar a las anunciadoras incluso sin darse cuenta? Nerviosa, se acomodó en su asiento y cerró los ojos. Se imaginó una sombra desprendiéndose de la alargada oscuridad que se extendía por los troncos de los árboles en el exterior. Una sombra que se separaba y alzaba, ocupando el espacio de la ventana abierta, y luego la vio flotando hacia ella. Primero percibió un suave olor a moho, como el de las aceitunas negras, y al notar la caricia de la oscuridad en la mejilla abrió los ojos. La temperatura de la estancia había descendido unos grados. Steven se restregaba las manos en el despacho, que súbitamente se había vuelto húmedo y ventoso. Así es, ya está, murmuró. La anunciadora se hallaba suspendida en la habitación, fina y transparente, no más grande que una bufanda de seda. Se desplegó hacia Lucy y luego rodeó con un zarcillo difuminado un pisapapeles de vidrio que había en el escritorio. Lucy, asombrada, profirió un grito ahogado. Steven se le acercó con una sonrisa y guió la sombra hasta colocarla en vertical y convertirla en una pantalla negra. Entonces Lucy se la puso en las manos y empezó a tirar de ella cuidadosamente, como si intentara estirar una masa de hojaldre sin romperla, tal como había visto hacer a su madre por lo menos 100 de veces. La oscuridad se arremolinó hasta adoptar una tonalidad gris apagada. A continuación, apareció una imagen borrosa en blanco y negro. Un dormitorio oscuro con una cama. Lucy. Esto es una Lucy anterior. Estaba tumbada sobre un costado mirando por la ventana abierta. Tendría unos 16 años. La puerta que había detrás de la cama se abría y una cara iluminada por la luz del pasillo se asomaba. Era su madre. La madre a la que Lucy había ido a visitar con Shelby. Era más joven, mucho, tal vez 50 años atrás, y llevaba las gafas en la punta de la nariz. Sonreía, como si le gustara ver dormida a su hija, y cerraba la puerta. Instantes después, unos dedos se agarraban a la parte baja de las ventanas. Lucy abrió los ojos con sorpresa mientras la Lucy del pasado se incorporaba en la cama. Fuera, los dedos se tensaban para mostrar a continuación un par de manos seguidas de 2 brazos iluminados por la luz azul de la luna. Finalmente, asomó el rostro brillante de Daniel entrando por la ventana. A Lucy el corazón le latía con fuerza. Le hubiera gustado poder meterse con la anunciadora, igual que lo había querido hacer el día anterior con Shelby. Pero entonces, Steven chasqueó los dedos, y la imagen se desvaneció, igual que una persiana al ser levantada. Luego se quebró y se desintegró. La sombra quedó rota en pequeños fragmentos sobre la mesa. Lucy fue a coger uno, pero se le deshizo en las manos. Steven estaba sentado en su escritorio escrutándola fijamente, como queriendo adivinar qué le había provocado la visión. De pronto a Lucy le pareció que lo que acababa de mostrar la anunciadora era muy privado, y no estaba segura de querer que Steven supiera lo mucho que aquello lo había conmocionado.
A fin de cuentas, técnicamente él pertenecía al bando contrario. En los últimos días ella había podido ver cada vez más el demonio que albergaba en su interior. No solo su carácter feroz, que iba en aumento hasta literalmente hacerle echar humo, sino también sus alas doradas, imponentes y oscuras. Steven era atractivo y encantador, como Cam, y tal como Lucy se recordó, era un demonio, igual que Cam. ¿Por qué me ayudas con esto? Porque no quiero que te hagan daño, susurró Steven. ¿Esto ocurrió de verdad? Steven apartó la mirada. Es la representación de algo, y quién sabe lo distorsionada que puede estar. Es la sombra de un acontecimiento pasado, no la realidad, aunque siempre hay algo de cierto en una anunciadora. Nunca es la simple verdad. Por eso son tan problemáticas y resultan tan peligrosas, que quienes crecen de la formación adecuada. Él miró su reloj. En el piso de abajo se oyó una puerta que se abría y se cerraba en el rellano. Steven se puso tenso cuando oyó las pisadas de unos tacones en la escalera. Era Francesca. Lucy intentó interpretar la expresión de Steven. Él le entregó la República y ella se metió el libro en la mochila. Justo antes de que el rostro bello de Francesca asomara por la puerta, Steven dijo a Lucy: la próxima vez que Shelby y tú opten por no terminar sus deberes, les voy a pedir que escriban un trabajo de investigación de 5 páginas como citas. Esta vez no se han librado, pero quedan advertidas. Ok, comprendido. Lucy se topó con la mirada de Francesca en la puerta. La mujer le sonrió, pero Lucy no supo adivinar si se trataba de una sonrisa de despedida o bien de un modo amable de advertirle de que ella no se le podía tomar el pelo. Lucy se puso en pie, temblando un poco. Se echó la mochila al hombro, se encaminó hacia la puerta y dijo a Steven: gracias. Cuando Lucy regresó a su dormitorio, Shelby había encendido la chimenea. La fondue china estaba enchufada junto a la lamparilla de noche en forma de Buda, y toda la habitación olía a tomate. Nos hemos quedado sin macarrones con queso, pero te he preparado sopa. Shelby le sirvió. Era un cuenco muy caliente. Le echó un poco de pimienta fresca negra encima y se lo pasó a Lucy, que se desplomó sobre su cama. ¿Ha sido muy terrible? Lucy contempló el vapor que elevaba del cuenco mientras pensaba cómo podía expresarlo. Raro, confuso, un poco aterrorífico y revelador. Pero no había sido terrible. Ha estado bien. Steven parecía confiar en ella, por lo menos hasta el punto de permitirle continuar invocando a las anunciadoras, y los demás alumnos parecían confiar en él, incluso admirarlo. Nadie se mostraba aparentemente preocupado por sus filiaciones. Sin embargo, en el caso de Lucy él resultaba críptico y difícil de comprender. Lucy ya había confiado otras veces con la gente equivocada. En el mejor de los casos, confiar en las personas es una actividad inútil. En el peor, es una buena forma de que te maten. Eso era lo que la señorita Sofía le había dicho sobre la confianza la noche en que la había intentado matar. Danny le había aconsejado dejarse guiar por su instinto. No obstante, a Lucy le parecía que sus sentimientos eran poco confiables. Se preguntó si cuando le había dicho eso, él ya conocía la escuela de la costa. Si aquel consejo había sido un modo de prepararla para aquella separación tan prolongada, cuando ella cada vez tendría menor certidumbre sobre su vida, su familia, su pasado, su futuro.
Levantó la vista por encima del cuenco y miró a Shelby. Gracias por la sopa. No permitas que Steven te desbarate los planes, espetó Shelby. Deberíamos continuar trabajando con las anunciadoras. Estoy tan harta de todos esos ángeles y demonios y sus afirmaciones de poder. Nosotros lo sabemos todo mejor que tú, porque somos ángeles completos y tú, en cambio, no eres más que el hijo bastardo de un ángel que echó una canita al aire. Lucy se echó a reír, pero recordó la mini sesión sobre Platón de Steven y se dijo que el hecho de haberle dejado esa noche la República era todo lo contrario a una afirmación de poder. Pero por supuesto ahora no era el momento de explicarle eso a Shelby, no cuando estaba ya metida en una diatriba habitual contra la escuela de la costa en la cama de Lucy. Quiero decir que, bueno, ya sé que tú tienes una historia con Daniel, prosiguió Shelby, pero de verdad, ¿qué ha hecho de bueno para mí un ángel en mi vida? Lucy se encogió de hombros a modo de disculpa. Ya te lo diré yo. Nada. Nada aparte de dejar embarazada a mi madre y luego abandonarla a las dos antes de que yo naciera. Sin duda, una auténtica obra celestial. Shelby resopló. Lo sorprendente es que mi madre no dejó de decirme que debería sentirme agradecida. ¿Por qué? Porque esos poderes diluidos y la enorme inteligencia que he heredado de mi padre... No, gracias. Abatida, propinó una patada a la litera superior. Daría cualquier cosa por ser normal. ¿De verdad? Lucy se había pasado toda la semana sintiéndose inferior a sus compañeros de clase Nephilim. Consciente de lo que tienen los demás, siempre parece mejor. Le resultaba increíble lo que acababa de oír. ¿Qué ventaja podía hacer Shelby en carecer de sus padres de Nephilim? Espera, dijo Lucy. ¿Ese patético exnovio tuyo, acaso él...? Estábamos meditando juntos y, no sé, de algún modo, durante el mantra no me di cuenta y levité. No fue gran cosa, no sé, quise un par de centímetros del suelo, pero Phil no quería parar con el tema. No dejaba de interrumpirme sobre todas las cosas que era capaz de hacer, ni de preguntarme cosas muy raras. ¿Cómo qué? No sé, dijo Shelby. Cosas sobre ti. Por ejemplo, quería saber si me habías enseñado a levitar, si tú también sabías. ¿Por qué yo? Seguramente sería alguna de sus fantasías perversas sobre las compañeras de habitación. Deberías haber visto la cara que le puso ese día. Me convertí en esa especie de mono de feria. No me quedó más que opción que cortar por lo sano. Eso es horrible. Lucy apretó la mano de Shelby. Pero parece que el problema sea más suyo que tuyo. Sé que los otros chicos de la escuela de la costa miran a los Nephilim con curiosidad. Pero he estado con muchos institutos y empiezo a pensar que esa es la expresión natural de la mayoría de los chicos. Por otra parte, no hay nadie que sea normal. Seguro que Phil tiene alguna rareza. De hecho, le pasaba algo extraño en los ojos. Los tenía de color azul, pero de un tono apagado, prácticamente desleído. Tenía que llevar unas lentes de contacto especiales para que la gente no se le quedara mirando. Shelby sacudió la cabeza a un lado y luego estaba también lo del tercer. Se echó a reír a carcajadas. Tenía el rostro enrojecido cuando Lucy se le unió y prácticamente estaban llorando de risa cuando un leve traqueteo en el cristal de la ventana la hizo callar de golpe.
Será mejor que no sea él. Al instante, Shelby adoptó un tono de voz grave. Saltó de la cama, abrió la ventana y con las prisas hizo caer una máscara de yuca. «Es para ti», dijo casi atontada. Lucy se acercó al instante a la ventana tras notar la presión de él. Apoyó las palmas de las manos en alféizar y se asomó a la brisa fresca de la noche. Se encontró cara a cara, labio a labio, con Daniel. Por un brevísimo instante, a Lucy le dio la impresión de que él miraba detrás de ella, al interior de la habitación, a Shelby, pero entonces la besó. Le cogió la cabeza por detrás de la camiseta entre las manos y la trajo hacia sí, dejándola sin aliento. Ella sintió la calidez en toda una semana recorriéndole el cuerpo, así como la disculpa silenciosa por la palabra que se había pronunciado la otra noche en la playa. «Hola», susurró él. «Hola». Daniel llevaba vaqueros y una camiseta blanca. Lucy le miró el remolino del cabello. Sus enormes alas de color blanco perla se agitaban suavemente desafiando la noche oscura y cautivándola. Parecían batir contra el cielo casi al compás del corazón de Lucy. Las quiso tocar, sumergirse en ellas como en la noche de la playa. Resultaba asombrado ver a Daniel suspendido en el aire frente a su ventana del tercer piso. Él la cogió de la mano y tiró de ella para hacerla pasar por encima del alféizar de la ventana hasta sus brazos, pero luego la dejó sobre una cornisa amplia y plana que había debajo de la ventana y que ella no había visto antes. Cuando se sentía feliz siempre le entraban ganas de llorar. «Aunque se supone que no deberías estar aquí, estoy muy contenta de que lo estés». «Demuéstralo», dijo él con una sonrisa, atrayéndola de nuevo hacia su pecho hasta que la cabeza le quedó justo encima de los hombros de Lucy. Le rodeó en la cintura con un brazo, sus alas irradiaban calor, al mismo por encima de su hombro. Ella no veía nada más que blanco, el mundo era blanco. Todo tenía una textura suave y brillante con la luz de la luna, y entonces las enormes alas de Daniel empezaron a agitarse. Lucy sintió un nudo en el estómago y notó que se elevaba, que en esta realidad salía despedida hacia el cielo. La cornisa a sus pies se fue volviendo cada vez más pequeña y las estrellas en el firmamento, con más fuerza, brillaban, y el viento le arañaba el cuerpo, enredándole el pelo en la cara. Ascendieron hacia las alturas, se sumergieron en la noche, hasta que la escuela no fue más que un punto negro, a lo lejos, hasta que el océano se convirtió solo en una manta plateada sobre la tierra, hasta que atravesaron una capa liviana de nubes. No sentía ni frío ni miedo, se sentía libre de cualquier cosa que la trajera hacia la tierra, lejos del peligro y del dolor que alguna vez la habían aterrado, y también muy enamorada. La boca de Daniel le dibujaba una línea de besos por el cuello. Él la abrazó con fuerza por la cintura y la hizo girar hacia él. Lucy tenía los pies encima de él, igual que cuando habían hablado sobre el océano junto a las hogueras. Ya no había vuelto. Ya no había viento. El aire a su alrededor estaba en calma y tranquilo. Los últimos sonidos que había era del batir de las alas de Daniel, mientras alzaban en el cielo, y los latidos de su corazón. «Momentos como este», dijo él, «hacen que merezca la pena todo lo que hemos tenido que sufrir». Y luego la besó como nunca la había hecho antes, con un beso largo y prolongado, que parecía reclamar para siempre sus labios. Recorrió con las manos la silueta de su cuerpo, primero con delicadeza y luego de forma energética.
Deteniéndose en curvas, ella se fundió en él, y él recorrió con los dedos la parte posterior de su muslo, sus caderas y sus hombros. Daniel bajó a controlar toda y cada una de las partes de su cuerpo. Ella le acarició los músculos por debajo de su camisa de algodón, y también sus brazos y su cuello fornidos, la cavidad en la parte baja de su espalda. Le besó el mentón, los labios. Ahí, en las nubes, con los ojos de Daniel más brillantes que nunca. Ese era el sitio al que Lucy pertenecía. ¿No podríamos quedarnos aquí para siempre?, preguntó ella. Nunca tengo bastante de esto ni de ti. Eso espero. Daniel sonrió, pero al poco tiempo, demasiado pronto, movió las alas y las aplanó. Lucy sabía que lo que venía a continuación era un descenso lento. Besó a Daniel por última vez y soltó los brazos de su cuello para prepararse para el vuelo. Pero sin darse cuenta perdió asidero y cayó. Todo ocurrió como a cámara lenta. Lucy, saliendo despedida de espaldas, sacudiendo los brazos con fuerza y desesperación, y luego la ráfaga de frío, viento, mientras caía, y el aliento la abandonaba. Lo último que vio fueron los ojos de Daniel, que tenía el espanto escrito en la cara. A continuación todo se aceleró, y ella empezó a descender a tanta velocidad que no podía respirar. El mundo se convirtió en un vacío negro circulante. Lucy se sentía mareada y asustada. Le ardían los ojos. A causa del aire y su visión, se debilitaba cada vez más. Estaba a punto de perder el conocimiento. Aquello era el fin. Nunca sabría quién era en realidad. Nunca sabría si todo aquello había merecido la pena. Jamás descubriría si merecía el amor de Daniel, ni si él merecía el de ella. Todo había terminado. Era el fin. El viento atronaba furioso en sus oídos. Cerró los ojos y esperó el final. Entonces, él la cogió. Notó que unos brazos fuertes la agarraban y la paraban súbitamente. Ya no caía. Alguien la sostenía en brazos. Daniel. Tenía los ojos cerrados, pero sabía que era él. Empezó a sollozar, aliviada de que Daniel lo hubiera atrapado y lo hubiera salvado. Nunca, por muchas vidas que hubiera vivido, lo había amado tanto como en ese momento. ¿Estás bien?, susurró Daniel, con voz suave y los labios muy cerca de los de ella. Sí. Lucy oía el batir de sus alas. Me has sostenido. Yo siempre te sostendré cuando caigas. Lentamente descendieron de regreso al mundo que había dejado atrás, hacia la escuela de la costa y el océano que rompía contra los acantilados. Al aproximarse a la residencia, él apretó con fuerza y la dejó delicadamente sobre la cornisa, iluminada con la luz de las alas. Lucy posó los pies en ella y levantó la mirada hacia Daniel. Lo quería. Era lo único de lo que estaba segura. Ya está, dijo él con mirada seria. Su sonrisa se endureció y el brillo de los ojos pareció palidecer. Espero que esto haya satisfecho tus ansias de conocer mundo, al menos por un tiempo. ¿Qué quieres decir? Que no paras de salir del campus. La voz de Daniel carecía de la calidez de instantes atrás. Tienes que dejar de hacerlo si no estoy cerca para vigilarte. Vamos, solo fue una excursión estúpida. Todo el mundo estaba allí, Francesca, Steven. Se interrumpió al recordar cómo había reaccionado Steven frente a lo que le había ocurrido a Don. No se atrevió a mencionar la salida con Shelby, ni el encontronazo con Cam bajo la terraza. Me estás poniendo las cosas muy difíciles, dijo Daniel.
Yo tampoco estoy pasando por un momento fácil. Te dije que había unas normas. Te dije que no debías abandonar el campus, pero no me escuchas. ¿Cuántas veces me has desobedecido? ¿Desobedecido? Ella se echó a reír, pero por dentro se sentía mareada. ¿Quién eres tú? ¿Mi novio? ¿Mi amo? ¿Sabes lo que ocurre cuando sales de aquí? ¿Sabes el peligro al que te expones solo porque te aburres? Mira, no hay secretos, dijo ella. Cam sabe que estoy aquí. Por supuesto que Cam sabe que estás aquí, exclamó Daniel exasperado. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ahora mismo él no es una amenaza? No intentará influir en ti. ¿Por qué no? Porque es prudente, y tú también deberías hacerlo y no escabullirte como lo haces. Hay peligros que no puedes ni imaginar. Ella quiso abrir la boca para decir algo, pero no supo qué. Si contaba a Daniel que le había hablado con Cam ese mismo día y que él había matado a varios miembros del séquito de la señorita Sofía, no habría más que confiar de lo que él decía. Lucy estalló de rabia contra Daniel, contra sus misteriosas normas, porque contra el modo que tenía de tratarla como una niña. Habría dado cualquier cosa por estar con él, pero ahora tenía la mirada endurecida. Sus ojos parecían dos chapas metálicas, planas y grises, y el tiempo que había pasado en el cielo le parecía un sueño lejano. ¿Sabes el calvario que sufro para que estés a salvo? ¿Y cómo esperas que lo entiendas si no me cuentas nada? Las bellas facciones de Daniel compusieron una expresión de intenso temor. ¿Es por culpa de ella?, preguntó señalando con el pulgar el dormitorio. ¿Qué ideas siniestras te he metido en la cabeza? Daniel, soy perfectamente capaz de pensar por mí misma. Gracias. Lucy entornó los ojos. Pero, ¿cómo es que conoces a Shelby? Daniel desoyó la pregunta. A Lucy le costaba creer el modo en el que le hablaba, como si fuera una mascota consentida. Todo el calor que le había embargado instantes atrás con Daniel le había besado, abrazado, no obstante para borrar la frialdad con la que le hablaba. Tal vez Shelby está en lo cierto, dijo ella. Llevaba mucho tiempo sin ver a Daniel, pero el Daniel que ella quería ver, el que ella quería más que a nada en el mundo, el que le había seguido durante miles de años porque no podía vivir sin él, aquel quizás seguía en las nubes, pero desde luego no era ese el que daba órdenes. Posiblemente, a pesar de tantas vidas, no lo conocía de verdad. Tal vez los ángeles y los humanos no deberían, pero no pudo terminar la frase. Lucy. Él le rodeó las muñecas con los dedos, pero ella se los apartó. Daniel tenía los ojos abiertos y oscuros y sus mejillas estaban blancas de frío. El corazón le decía que la abrazara y se le acercara para sentir su cuerpo contra el suyo, pero en su fuero intenso sabía que ese tipo de luchas no se saltaban con un beso. Pasó ante él, se dirigió a la parte más estrecha de la cornisa y se abrió la ventana. Sorprendida de encontrar la habitación a oscuras, entró en ella y cuando se volvió hacia Daniel, se dio cuenta de que las alas le temblaban. Parecía como si estuviera a punto de llorar. Quiso abrazarlo, consolarlo y quererlo, pero no podía. Cerró los postigos y se quedó de pie y sola en la oscuridad de su dormitorio.
Hasta aquí el capítulo 8 de Oscuros, el poder de las sombras. Gracias por escucharme.